Aristóteles, uno de los mayores pensadores de la historia, no solo fue el precursor de la lógica como disciplina con pretensión científica, también se le adjudica haber sido nada menos que el fundador de la ciencia que trata la actividad psíquica. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla la concepción aristotélica del hombre y los tipos de alma. Si requieren más información acerca de este tema, en la descripción les dejamos el enlace al libro Historia de la Psicología de Lucien Müller. Primero veamos la idea del hombre. El hombre es una sustancia compuesta de materia y forma. La materia del hombre es el cuerpo y su forma el alma. Aristóteles acepta, como era admitido entre los filósofos griegos, la existencia del alma como principio vital. Todos los seres vivos, por el hecho de serlo, están dotados de alma, tanto los vegetales como los animales. Pero interpreta también que esa alma es la forma de la sustancia, es decir, el acto del hombre. En la medida en que la forma representa la actualización o la realización de una sustancia, coincide con Platón en la concepción de que el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, pero se separa de Platón al concebir esa unión no como accidental, sino como sustancial. Aristóteles distingue en su tratado De Anima 3 tipos de alma: la vegetativa, la sensitiva y la racional. El alma vegetativa ejerce las funciones de asimilación y de reproducción, y es el tipo de alma propio de las plantas. Asume, por lo tanto, las funciones propias del mantenimiento de la vida, en lo que podríamos considerar su escala más baja, ya que son ajenas a ella todas las funciones sensitivas, así como el control del movimiento local. Dado que estas funciones vitales son comunes en todos los seres vivos, todos han de poseer un tipo de alma capaz de realizarlas. El segundo tipo de alma, superior al alma vegetativa, es el alma sensitiva, el alma propia de los animales. No solo está capacitada para ejercer las funciones vegetativas o nutritivas, sino que controla la percepción sensible, el deseo y el movimiento local, lo que permite a los animales disponer de todas las sensaciones necesarias para garantizar su supervivencia, tales como las derivadas del gusto y el tacto. Ello permite también a los animales disponer de imaginación y memoria, 2 facultades que para Aristóteles derivan directamente de la capacidad sensitiva de los animales. El tercer tipo de alma, superior a las 2 anteriores, es el alma racional. Es el tipo de alma propia del hombre. Siendo el alma la forma del hombre, no puede existir más que un alma que ha de realizar tanto las funciones irracionales de la nutrición y la sensación, como las funciones racionales e intelectivas. Las funciones irracionales son las señaladas anteriormente para los otros tipos de alma. Las funciones racionales o intelectivas son el conocimiento de la verdad en sí misma y el conocimiento de la verdad con fines prácticos. Para Aristóteles, el alma es no solo principio vital, sino que al igual que para Platón, principio de conocimiento. De hecho, Aristóteles definió al hombre como animal racional, atendiendo precisamente al tipo de alma que le es propia, aunque en la política lo defina atendiendo también a las características de su naturaleza como animal social o político. Para Aristóteles es esta tercera capacidad del alma racional la que tiene la capacidad de trascender después de la muerte, mientras que las otras 2 mueren indefectiblemente con el cuerpo. Podemos decir que Aristóteles es en cierto sentido el primer psicólogo de procesamiento de la información. Si hablamos de la psicología aristotélica, podemos ver antecedentes y similitudes con ciertos conocimientos y teorías psicológicas actuales. Aristóteles es un pilar y precursor de la psicología actual, aun cuando lo que estudiaba era el alma y no propiamente la mente. Ahora bien, es necesario señalar que además de Aristóteles, hubo muchos filósofos que realizaron aportes trascendentales a la psicología durante más de 2 milenios. Si te ha parecido útil la información, dale like y suscríbete al canal. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En la descripción te dejamos los enlaces. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.